quién es nuestro entrevistado de hoy. Ya algo les adelanté. Él se llama Ricardo Cato Mastay, tiene 67 años de edad, nació en Córdoba capital, vivió en Mar del Plata hasta los 18 o 20 años, ahora nos va a contar bien. Después se mudó a Buenos Aires, jugó en el Club Cuba y fue convocado por los Pumas con tan solo 20 años. Actualmente es médico, es director de la unidad de trasplantes en el Hospital Alemán. Hola Cato, ¿cómo estás? Hey, hola, muy buenas noches. Bienvenido a Invito Yo. Hice un pequeñísimo resumen, pero en realidad te voy a preguntar sobre todo sobre tus comienzos, que me los salté para que me los cuentes vos. Bueno, buenísimo. Bueno, Buenísimo. ¿cómo estás, Cato? Bien, muy bien, muy bien. Estoy bien, acá tranquilo en casa, un buen momento para tener una buena charla. Perfecto, perfecto. Vos sabés que estaba contando al aire, cuando hice la introducción del programa, el rugby es algo que siempre fue ajeno para mí, Cato. Yo sinceramente siempre fui, yo no sé, te voy a preguntar después, si querés me contás, si es cierto que hay como una especie de, no te digo rivalidad, pero que el fútbol va por una vía y el rugby va por otra, ¿no? Quienes aman mucho el fútbol quizás no tienen tanto contacto con el rugby y viceversa. ¿Vos jugaste las dos cosas? A ver, sí, yo empecé un poco también diciéndote algunas cosas que fueron pasando a lo largo de mi vida. Yo, bueno, soy de nacimiento, soy cordobés, de muy chiquito nos fuimos a vivir a Mar del Plata. Y la verdad que en Mar del Plata fui a un colegio de los hermanos maristas y en el colegio había como dos deportes, el fútbol y el rugby. La verdad que yo tengo como en mi ADN tengo mucho el deporte y bueno, hice deporte de muy pequeño. Te diría que al principio con mucho más entusiasmo el fútbol que el rugby y después me puse, te diría que a los 13, 14 años empecé a jugar en Sporting, que era el club del Colegio Marista, donde yo jugaba en Mar del Plata, que es un club que tiene mucha tradición. Y la verdad que rápidamente ¿viste? Me enganché con el juego, me empezó a divertir, era muy chiquito y bueno, te diría que recién con 16 años ya estaba jugando en la primera de Sporting, así que fue como una carrera como muy rápida y muy divertida. Después también, bueno, la verdad que vine a Buenos Aires más temprano de lo que decías, a los 17 recién cumplidos, llegué a Buenos Aires para estudiar medicina. O sea, vos viniste Eh, con el secundario ya terminado. El secundario lo terminaste en Mar del Plata exacto, y viniste para exacto. estudiar en la universidad, digamos. Exactamente, vine a las casas de mis abuelos, ahí en un departamento de Belgrano, que me quedaba muy cómodo, cerca de la facu y tal, y ahí me habían invitado a conocer y a jugar o intentar jugar en Cuba, y bueno, también ahí desde lo deportivo tuve una carrera muy rápida porque entré a jugar, digamos, en lo que en ese momento era cuarta, jugué un año en cuarta, fuimos campeones con Cuba y te diría que en el 73, cuando tenía más o menos 19 años en ese momento, debuté en la primera de Cuba. Al año siguiente era capitán de la primera de Cuba y jugué hasta que nos fuimos a vivir afuera de la Argentina, jugué hasta 1981, fui capitán de Cuba muchos años y jugué casi 8 años en los Pumas, y la verdad que esa fue mi parte deportiva, y lo más interesante que toda esa parte deportiva la pude hacer también terminando la carrera de medicina. Terminé la carrera también de medicina muy rápida, recibiéndome con 23 años recién cumplidos, así que Todo rápido. pude hacer, sí, no sé por qué, porque la verdad no sé por qué estaba tan apurado, digamos, Un ritmo pero impresionante. pero sí, sí, la pasé muy bien. Buenos Aires me recibió muy bien, me encantó la ciudad, me gustó medicina y bueno, toda esa etapa fue rápida. Y sobre esa pregunta tuya de fútbol y de rugby, eh, a ver,
yo creo que el rugby es un deporte que se parece mucho a la vida misma, ¿no? Es decir, es un deporte duro, es un deporte áspero, es un deporte que siempre te enfrenta a apoyarte con la persona que tenés al lado. En nuestra época, además, era una época que te diría que el juego era mucho más áspero. Pensá que nosotros siempre entrábamos en partidos que tenían una épica muy grande, porque todos los grandes equipos del mundo, Francia, Nueva Zelanda, Australia, Gales, todos eran equipos que eran mejores que nosotros, pero que bueno, nosotros con un enorme ánimo éramos capaces de jugar casi de igual a igual. Y el rugby tiene algo único, ¿no? Tiene una cosa de camaradería que claramente no la tiene el fútbol, que a pesar que el fútbol se juega de muchos, en general muchas veces es difícil encontrar así como un apoyo absolutamente incondicional, ¿viste? Y trabajando juntos, digamos, como ocurre en el rugby. Así que me parece que bueno, que para mí el rugby tiene un significado enorme y muchas veces pienso en mis actividades diarias que sigo jugando algún partido de rugby en algún desafío que tengo. Aplicar los valores aprendidos. Pero, exactamente, como esa sensación que vuelvo a salir a la cancha, digamos. Yo lo que observo, Cato, es que esa camaradería que decís, a diferencia del fútbol, se extiende al rival también, ¿no? Porque dentro del equipo eso llama mucho la atención. Yo te digo, te contaba acá antes de sacarte al aire, que mi hijo tuvo una incursión por el rugby y yo, bueno, tuve que hacer el rol de papá, que los papás, la familia, dentro de esta actividad tiene todo un rol, porque los chicos no van solos. Y los padres tienen como toda una función, no solo de acompañamiento, sino de ayudar a fomentar los valores, ¿no? Del deporte. Y para mí, bueno, fue muy nuevo. Vos sabés que todos los papás sabían mucho de rugby y yo no sabía ni las reglas. No, te juro. Todo un desafío. Totalmente. Ahora, volviendo un poquito para atrás, ¿no? ¿Vos en el Sporting también fuiste campeón o leí mal? Sí, fui campeón de Sporting. En el la verdad en todos los, bueno, en los dos clubes que jugaste, ¿no? Vos jugaste en el Sporting y en el Cuba. En los dos saliste campeón. Salí campeón, sí, pero en Sporting salí campeón de primera cuando era muy chiquito, y en Cuba nunca salí campeón de primera, sí salí campeón de cuarta división, que fue el primer año de acá, y en primera nunca fui campeón, digamos. Pero bueno, el rugby obviamente que ganar es algo importante, pero es secundario a la vez, ¿no? La verdad que tiene una competencia muy linda y quiero hacer hincapié con eso que hablaste del otro, ¿no? Sí. Es decir, nosotros jugábamos, teníamos mucha ilusión, poníamos todo por ganar, muchas veces además podíamos hasta enojarnos y pelearnos, pero ocurre algo como mágico, ¿no? El referee tocaba el silbato, eras capaz de darte un café, un abrazo, irte a tomar un café, a tomarte una cerveza, a tomarte en ese momento había como un tercer tiempo temprano, a las 5 de la tarde, y que era un poco como un té con un poco de cerveza también, y la verdad que era ¿el famoso tercer tiempo? Exactamente, el famoso tercer tiempo, que es algo de un valor único, ¿no? Y es algo que todavía todos recordamos con enorme cariño muchos de los momentos vividos en esos terceros tiempos, digamos, ¿no? A mí me tocó vivirlo en pandemia, a mi hijo también, lamentablemente. Nos perdimos. Claro. Algunos llegamos a agarrar antes de que empiece la pandemia, y después, bueno, vos sabés que, bueno, actualmente con todo el tema de los protocolos y demás, Exacto. bastante suerte teníamos de que se hagan los entrenamientos, después se empezó a poder ir a jugar a los otros clubes, los papás y las mamás no podemos entrar libremente en los clubes cuando van de visitante, ¿viste? Dejan entrar uno solo,
Ah, bueno. Está Sí. medio complicado todavía la cosa, pero bueno, ahora se está empezando a abrir. Y te quería preguntar, Ricardo, ¿y tuviste algún tipo de conflictividad con el tema de poder hacer la carrera y jugar a la vez? De que en algún Nada. momento... No, pudiste hacer las dos La verdad, cosas. sí, pude hacer. Además, en el medio de eso me tocó hacer, yo soy de las camadas que hacían colimba, y así que Ah, también. tuve un año haciendo la colimba en el cual no estudié. Sí jugué al rugby, pero no estudié. Pero bueno, ¿Te dejaban salir para los partidos y todo? ¿Lo contemplaban? sí, 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 la verdad que sí. Eh, Tuve, bueno, el famoso entrenamiento básico que tenías en la colimba durante un mes y medio, que no nos dejaron salir, pero después, la verdad que me trataron muy bien, bueno, pero de hecho no pude estudiar porque claramente no podía hacer las dos cosas, el rugby, la colimba y la medicina eran casi imposibles, digamos, o fue imposible hacerlo. Pero bueno, también me recibí muy rápido porque tuve la suerte, viste, bueno, de entrar en un sistema, entré en un sistema en la facultad de examen de ingreso, y el examen de ingreso de un año lo pude hacer libre, y esta es una fortaleza enorme de mi colegio de Mar del Plata, porque pude dar un examen libre que fue bastante complicado, y al poder hacer un examen libre de ingreso entré en un sistema que prácticamente hice 3 años de medicina en un año y medio, digamos, en un programa especial que se hizo en la medicina, que era súper intensivo. Así que se acortaron mucho, pero nunca le eché la culpa ni al rugby porque no podía hacer medicina, ni a la medicina porque tenía que hacer el rugby. Así que la verdad siempre lo llevé muy bien a uno con el otro. Contame, porque me quiero poner un poquito en tu lugar, viste que la fantasía que tenemos todos, ¿no? Que suena el teléfono, bueno, no sé cómo habrá sido en esa época, que te llamaron y te convocaron para los Pumas. ¿Cómo lo viviste ese momento? Y es un momento, bueno, obviamente, siempre cuando sos deportista, me imagino que en todos los deportistas te pones de pasa igual, pero la primera gran ilusión fue cuando me hicieron debutar en la primera de Cuba, que jugué contra Belgrano Athletic, un equipo que yo tenía muchos amigos, que la verdad que tenía amigos entrañables en el tiempo. Y la primera gran alegría fue cuando se había hecho un agujero, pues se había lesionado, yo jugaba de tercera línea, se había lesionado en tercera línea, y me tocó debutar contra Belgrano, un partido que era como un clásico, viste, en una cancha como Belgrano, ahí en Virrey del Pino, en Belgrano R Divina. Esa fue la primera gran alegría. Y la segunda, y la segunda fue un día mi entrenador en ese caso de la primera de Cuba me dijo, bueno, existe la posibilidad, te están mirando, existe la posibilidad que te puedan seleccionar. Siempre aparecía como un pequeño mensaje de este tipo, ¿no? De que te estaban mirando, y bueno, y la verdad era como una cosa que decías, ¿cuándo vendrá, no? ¿Cuándo ocurrirá? Te iban preparando, digamos. Sí, exactamente, te iba preparando, sobre todo cuando eras muy joven, digamos, ¿no? Claro. Y había una persona en el equipo que se llamaba Hugo Míguez, en Cuba, que había sido capitán de los Pumas, y era el que yo tenía, el que más cerca y más me acompañaba con esta información, digamos, ¿no? Claro. Es decir, por eso siempre uno tiene referencias institucionales en ese tiempo, ¿no? De personas que jugaban algún rol, inclusive ¿no? Decir, bueno, puede ser un candidato a que te llamen para el seleccionado, ¿no? Claro. Y con los Pumas jugaste 10 test match, por lo menos por lo Sí, que pude averiguar. ahí debuté en el 75, y jugué mi último partido contra el resto del mundo en julio del 81, y que coincide julio, en septiembre
me voy a vivir durante muchos años fuera de la Argentina, digamos. Claro, claro. O sea, vos largaste el rugby porque te fuiste o porque tu proyecto de vida tomó ese rumbo. Sí, yo creo que también ahí hubo como una coincidencia. Como había sido todo como muy intensivo, yo tenía la sensación en ese momento que ya me estaba costando mucho jugar al rugby, mantener el nivel, me costaba los entrenamientos, tuve la suerte de que nunca me golpeé, ¿viste? O no tuve ninguna lesión grave, por lo tanto la verdad que me mantuvo en buena forma todo el tiempo, pero ya sentía, a pesar de ser muy joven, tenía 26 años, tenía la sensación, o por lo menos podía seguir jugando algunos años más, pero tenía la sensación que eso ya habíamos llegado al límite, ¿viste? Había llegado al límite, me estaba costando levantarme a la mañana, ya la medicina ocupaba una parte importante de mi vida, así que, y eso coincidió con que en ese momento, ahí también me casé, y existió la posibilidad de irme por 3 meses a Barcelona, y lo de 3 meses a Barcelona fue prácticamente volver después de casi 11 años fuera de la Argentina, ¿no? Me imagino que te habrá venido bárbaro porque, no sé, yo siempre leo y escucho a los deportistas que el momento del retiro es un momento duro y que después lleva todo como un proceso y al haber encarado vos todos estos proyectos te habrá servido para que no sea tan intenso el duelo, por decirlo así, ¿no? Sí, sí, yo pensé que iba a funcionar así. La verdad que cuando llegué a Barcelona, O extraña. la verdad que ya me olvidé de forma completa. Ahí sí fui a un hospital muy bueno, a un lugar que tiene un liderazgo en el que yo me formé en el mundo. Empecé a trabajar intensamente en eso. Teníamos un fútbol o 2 fútbol a la semana con los catalanes. Así que ahí pasé a mi otro deporte que me acompañó siempre, y empecé a jugar al fútbol y me divertí un montón, y teníamos un fútbol sala muy divertido, y te diría que me olvidé del rugby prácticamente hasta el momento que volví a la Argentina, porque después de Montreal nos fuimos a vivir, de Barcelona nos fuimos a vivir a Montreal, y cuando vuelvo de Montreal a Buenos Aires me acerco a Cuba. Vi por primera vez un partido de rugby después de casi 11 años, diría, Claro. y ahí tengo una experiencia muy interesante con el rugby, que me invitan. Cuba desciende de su categoría y se va a segunda, digamos, de alguna manera, y me invitan a ser entrenador. Y, sí, La verdad que yo no tenía ni idea, había dejado de ver rugby, creo que sabía más en ese momento de claro. hockey sobre hielo que de rugby, y en ese momento que me invitan fue un momento muy importante. En Cuba se había producido algo que Cuba era casi impensable, irse a pasar de ser un equipo de primera a irse al descenso, y me invitaron a ser entrenador, básicamente porque siempre creo que me gustaba este tema de manejar grupos, de juntar a la gente con un objetivo común, ¿viste? A trabajar, ¿viste? Con una idea de cambiar la realidad que vivía en ese momento el club. Y fue una experiencia maravillosa, jugamos todo el año en segunda, el club tuvo un cruce transversal con clubes que nunca había jugado en su vida, Claro. y bueno, y la verdad que ahí sí ascendimos a primera, y ahí ya les dije, bueno muchachos, yo ya es muy poco lo que les puedo dar, sigan su camino, y bueno, y nada, y ahí dejé digamos mi contacto directo en el rugby, y solamente puedo ir a ver un partido al año, o cuando tuve la suerte de ir a verlos cuando fueron campeones hace unos años, pude ir a la cancha y estar con ellos, y la verdad
disfrutar la alegría de ver a Cuba campeón. Pero bueno, esa es un poco mi historia del rugby, digamos. Perfecto, perfecto, Cato. Y decime una cosa, ¿qué es lo que el rugby, para los que quizás no conocemos tanto, y como me pasó a mí, que nos tenemos algunas preguntas que te voy a hacer, tiene que ver con algunos preconceptos o prejuzgamientos del Sí, deporte, ¿no? sí. Para empezar te preguntaría qué es lo que tiene el rugby para ofrecer que no tiene otros deportes. ¿Por qué el rugby es único en algún sentido? Creo, creo que primero que es un deporte grupal. Me parece que hay una enorme diferencia entre deportes grupales y estos deportes individuales. Yo creo que el deporte grupal te une con un objetivo. Yo creo que esto es maravilloso. Eh, También quiero levantar algo que ya lo comentamos, es esa cuestión del respeto por el rival. Eh, Jugás muy duro, te podés pelear, pero terminás el partido y sos capaz de darte un abrazo y seguir una vida de la misma forma que era hasta hace 80 minutos antes de enfrentarte. El enorme respeto al referee también. Sí, eso lo eh, observé, que no es como el fútbol que se le discute cada fallo, ni nada de eso. Absolutamente, hay mucho respeto por el referee, hay mucho respeto por las decisiones que toma el referee. Eh, Te diría que claramente el referee es una persona que ayuda a que nosotros, cuando estábamos dentro de la cancha, la pasásemos bien y pudiésemos disfrutar de nuestro juego, y esto es un concepto. Yo te diría que más o menos esas tres cosas son como deportes. Es un deporte en muchos aspectos único, sobre todo el deporte que me tocó jugar a mí, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que los deportes, como la vida misma, ¿viste? Va teniendo una evolución, y en esa evolución, obviamente, hoy probablemente muchas de estas cosas se mantengan, y otras, como el nivel de exigencia para poder estar en condiciones para poder jugar, es mayor ahora que en la época que nosotros jugábamos, ¿no? Claro, claro. Y para los padres que están preocupados por la cuestión física, las posibles lesiones, porque te digo la verdad, Cato, también siempre insisto, ¿no? Desde afuera y desde mi desconocimiento, cuando mi hijo me dijo que quería hacer rugby, me preocupé, me puse mal. Después decidí, obviamente, acompañarlo y conocí otro mundo, pero uno no puede evitar decir, bueno, es un deporte de riesgo, es un deporte con un contacto físico bastante complicado o no. A ver, sí, es un deporte de contacto, es un deporte de contacto. Creo que, creo que ahora se juega con mucho más fair play que en mi época. Las reglas han ido a proteger a los jugadores mucho más que en la época nuestra, digamos, Hmm. porque hoy tenés un referee, tenés dos linemen, tenés la televisión, digamos, hay mucha información para intentar que el juego no pierda, digamos, el control, digamos, De lo que pasa. Sí. de lo que ocurre. Sin lugar a dudas que te puede ocasionar miedo, y si sos un padre o una madre que no estuviste nunca cerca del juego, creo que el miedo es muy natural. Creo que también, fundamentalmente, hay que estar preparado, y creo que lo que hay que hacer es, y es muy divertido cuando ves entrenar, seguramente cuando lo ves entrenar a tu hijo y tal, viste que los chicos empiecen a comprender el juego, a conocer las reglas, conocer qué pueden hacer y qué no pueden hacer, viste, lentamente entrar en ese mundo. Vos viste que al principio los chicos no tienen contacto, a medida que van evolucionando y creciendo, van teniendo mucho más contacto, y en ese contacto también hay como unas reglas de fair play que empiezan a establecer qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Yo creo que te puede asustar, sin lugar a dudas. Si no tuviste nunca contacto en el juego, es un deporte que probablemente tenga, viste, que lo primero que te haga es asustar. Pero te diría, bueno, yo tengo toda una vida jugando al rugby durante un tiempo, y haberlo hecho en forma muy intensiva y tal, y te diría que he tenido la suerte tengo algunos golpes, mis únicos golpes están en la cara,
pero nunca, ninguno de ellos fue lo suficientemente grave como para que haya sacado mucho tiempo de las canchas y de que hoy tenga todavía recuerdos en mi cuerpo, viste, o que no pueda hacer algo. Sigo corriendo 4 o 5 veces a la semana, sigo sintiendo y muchas veces hay una cosa bastante interesante que mi mujer Grace, que hacemos algunas actividades físicas juntas o tenemos alguna exigencia física juntos y a mí me sale decir, ¿viste? Cuando estoy a mis límites de mis posibilidades físicas siempre me sale decir vamos Puma, ¿no? Una frase que me sale decírmelo para mí hacia adentro, ¿no? Mirá vos. Como esta sensación de que ante una adversidad, ¿viste? Esa frase me sirve para juntar toda la energía e intentar vencerla. Como que todo lo que viviste te sigue acompañando, ¿no? Y te acompaña Absolutamente. siempre. Siempre, y es un recuerdo, Juan Pablo, siempre es un buen recuerdo. Sí. Siempre está ahí, siempre es un buen recuerdo, de amigos, de momentos. ¿Te seguís viendo hablando de amigos con tus ex compañeros? ¿Te quedaron Muy relación? pocos. Tengo un núcleo chiquitito y la verdad que tengo un grupo chiquitito y con ellos me veo. Me veo, no todo lo que quisiéramos, pero me veo. Pero también ten en cuenta que estuve muchos años viviendo afuera de la Argentina. Claro. Y esos años no eran la Argentina, que la gente viajaba, venía. Yo tardé casi 4 años y medio, 5, de volver por primera vez a la Argentina cuando me fui, digamos. Es decir, que también me distanció de toda una etapa de mi vida y que, bueno, que probablemente también eso generó que no tenga tengo muchos recuerdos, pero no esa cotidianidad de vernos con la gente, con mucha de la gente que yo jugué, digamos. Hoy el tema de las redes y todos los medios de comunicación hacen que estas cosas ya no sucedan, ¿no? Uno se va, viene y sigue en contacto con todo el mundo. Exactamente. Hoy incluso con gente que ni conoce, imagínate con los compañeros. No, es muy impresionante lo que ocurre ahora, ¿viste? Es muy fuerte, ¿viste? Porque ¿viste? Con Grace, mi mujer, tenemos, ¿viste? Nos ha tocado llevar adelante la tarea de tener una familia bastante grande y ampliada, y ahora tenemos 4 hijos viviendo afuera, y la verdad que la cotidianidad que tenés ahora con los chicos de afuera, en mi época vos pensás que escribías una carta y tardabas dos meses en llegar a la casa de papá y mamá o claro, a la casa de un amigo, ¿no? Totalmente. Es decir, que era como que además era totalmente fuera de tiempo, ¿no? Es decir, vos contabas algo y cuando lo recibías ya no tenía ninguna importancia esa carta, ¿no? En lo que estabas viviendo. Totalmente. Vos sabés, sin embargo, Cato, hoy buscando un poquito en las redes, ¿no? Para tener cierta información, encontré un homenaje muy lindo que te hicieron en el 2018 el Club Sporting de Mar del Plata. Sí. Hoy, no sabes lo lindo que fue. Fue re lindo. Me llamaron de Sporting, fuimos con Grace, nos fuimos un fin de semana a Mar del Plata, una fiesta, la fiesta de fin de año del rugby, que siempre en todos los clubes es importante, que en general es entre noviembre y diciembre, no me acuerdo, pero era ahí entre noviembre y diciembre, y la verdad fue re lindo, y yo me fui muy temprano, ¿viste? Yo cumplo en septiembre, y ese diciembre ahí tenía 17 años recién cumplidos y me fui de Mar del Plata, pero bueno, había hecho, ¿viste? Algo había pasado. Habías ahí, dejado una semilla. Dejar un buen recuerdo. Claro. Y bueno, y el rugby te deja esto, ¿viste? Es fácil que vos dejes recuerdos. Y no solamente por ser buen jugador, ¿no? El rugby es un deporte que es esto, Juan Pablo, también es muy importante. El rugby tiene espacio para que jueguen los buenos, los muy buenos, los no tan buenos y los malos. Hay como lugar para todos. Y esto es una cosa muy... Esto diferencia del fútbol, ¿eh? Cuando no juegas bien a la pelota,
Y sí, quedás sí, discriminado de verdad en muchos grupos, o sea, tu nivel absolutamente. de participación o de importancia en un grupo está en la medida de cómo jugás al fútbol. Parece mentira, pero es así, en muchos Sí, clubes sí, o en además, muchos viste, ámbitos. el fútbol te jubilan, viste, te jubilan, llega un momento que te dejan de invitar, viste, Sí, el no te la fútbol, pasan, no te eligen. sí, 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 viste, van pasando cosas que todos nos hemos sentido en cierta manera discriminados con dolor, Totalmente. digamos, ¿no? Con dolor de dejarlo, que nos dejen de lado por el fútbol. Pero Cato, ¿qué sentís vos o qué les dirías a la gente que asocia el rugby también con la violencia, con todas las cosas que vinieron pasando? Inevitablemente, el caso que más repercusión tuvo es el de Gesell. Justo mi hijo empezaba a jugar al rugby en ese momento. ¿Cómo se puede encarar ese prejuzgamiento o juzgamiento? ¿O qué hay de cierto también? No, ¿Cómo a lo ver, ves? lo que ocurrió, digamos, en Gessel fue creo que es es una tragedia, algo que, que si vos me decís si tiene que ver con el rugby, viste, yo creo que sí el rugby debe ocuparse de todo esto, pero me da la sensación que, que, que te voy a hablar desde del rugby que me tocó vivir a mí, Sí, viste, el rugby que me tocó vivir a mí, yo, viste, yo era bastante, por decir de alguna manera, peleador dentro de la cancha y no y nunca me tocó pelearme por fuera de la cancha, nunca tuve la necesidad de pelearme fuera de una cancha, nunca tuve la necesidad de, de probarme contra otra persona o contra otras personas algún tipo de valor en una pelea y no te digo nada, pensar en una pelea conjunta que me parece un gesto de una enorme cobardía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todos esos gestos de violencia son realmente repudiables desde todo sentido y creo que el rugby, en este caso, eh, debe hacer una evaluación profunda de lo que está haciendo y por qué esto ocurre y no bajarle los brazos. También ahí se junta que capaz que los chicos, capaz no, y esto también puedo hablar de nuestros hijos, los chicos están muy expuestos al alcohol eh, y a otras cosas, y me da la sensación que esa suma de la noche, el descontrol, el alcohol, el consumo de otras sustancias y tal, yo creo que eso sí me preocupa mucho, y si sos jugador de rugby y tenés condiciones físicas diferentes al resto, probablemente ahí también sea también un riesgo adicional. Pero lo único que me duele cuando ocurrió eso, lo único, no, además de las consecuencias, que obviamente uno no puede encontrar ninguna razón, es esa cosa de ser muchos y aprovecharse de un individuo, ¿no? Y esto me parece que es una cosa tremenda, que se aprovechen 3, 4, 5, 6 personas contra un individuo solo, un chico solo, y aprovechen de esa situación para hacerle daño. Eso me parece tremendo. Y no sé si esto es una consecuencia del rugby o esto también lo podemos ver, viste, en todo, en todo. en adolescentes Mm. que hacen otros deportes o que no hacen ningún deporte. Por lo tanto, no sé si no quiero pensar que es un patrimonio del rugby, pero sí sé que el rugby debe ocuparse, porque como es una tarea de conjunto, tiene que aprovechar la tarea en conjunto para intentar dejar, digamos, dejar otra manera de relacionarse con los pares, digamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo lo que te puedo decir es que mi hijo ingresó al mundo del rugby después de este hecho y por lo menos desde que yo tuve contacto siempre vi toda la predisposición de bajar buenos valores, ¿no?
tanto de los profesores como de los padres y fomentar todo lo contrario de lo que se vio. Entonces, y por otra parte, el deporte siempre justamente te aleja de lo que es la noche, las drogas o el alcohol, porque si vos tenés que entrenar y te tenés que levantar temprano y necesitas usar tu cuerpo en condiciones, justamente estarías yendo en contra de vos mismo. Estarías dando, desde lo Sí. competitivo, estarías dando demasiado ventaja. Esa es una observación buena porque cuando en general nos pasaba, vuelvo a repetirnos, referenciando a nuestra época, nos cuidábamos mucho, nos recuidábamos mucho y siempre acostarnos temprano, intentar ¿viste? No tener excesos, era importante para el día siguiente. Probablemente el día del partido sí era un día que nos gustaba divertirnos, acostarnos, salir a bailar, ir a los boliches habituales de nuestras épocas. Pero bueno, yo creo que debe ocurrir esto, y seguro que debe estar ocurriendo con tu hijo, Juan Pablo, y con todos los chicos jóvenes, como por ejemplo que tengan padres, hijos que vayan a jugar al rugby. Me da la sensación que debe formar parte de la formación integral del rugby hoy todo lo que estamos hablando, ¿no? Del cuidado de uno mismo, del cuidado del otro, del respeto por el otro. Me da la sensación que debe haber como una intencionalidad que esto ocurra, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y tengo un par de preguntas más, medio como para ir cerrando, porque tenemos poquito Sí, tiempo. Algún día te voy a invitar, cuando vos tengas ganas de darte una vuelta por el piso y quizás hablar más en profundidad buenísimo. de algunas cosas. Me imagino, La próxima la hacemos en presencial. porque me imagino que tendrás 8.000 anécdotas, ¿no? 8.000 anécdotas. ¿Cuál es, si tuvieras que elegir alguno de los partidos? Yo hoy estuve viendo algunos partidos de casi prácticamente épicos, ¿no? Que te tocaron con los Pumas, a pesar inclusive de no haber, quizás como contabas antes, no haber podido salir vencedores, pero haber logrado un objetivo muy claro en inferioridad de condiciones. ¿Con qué partido te quedás? Sí, nosotros creo que de mi camada, es decir, tenemos una gira y un partido que resume toda una época, que fue el partido que jugamos en el Alms Park, que es una de las grandes catedrales del rugby en Gales, contra el equipo nacional de Gales, que en ese momento era el mejor equipo del mundo, donde estaban donde tenían varios jugadores de ese equipo, eran como las grandes figuras en sus puestos, realmente eran gente muy buena. Ese partido que jugamos en octubre contra Gales, en una gira larga que hicimos jugando en Gales. Gales es un lugar muy lindo, donde es un país de muy buena gente, de gente dura, es un país donde estaban las grandes minas de carbón en Gran Bretaña, por lo tanto tiene como un perfil de gente dura, áspera, pero de muy buena pasta. Si vos tengo que elegir un partido, es ese partido que perdemos en el último segundo, que probablemente habíamos hecho más nosotros. Realmente creo que si tenía que haber un ganador éramos nosotros, y también termina en una forma fortuita y tal. Pero independientemente de eso, ese partido, hoy lo ves a ese partido y disfrutás de un partido de rugby y decís, qué buen rugby jugaba esta gente. Sin lugar a dudas, los de Gales lo hacían mucho más frecuentemente, pero ese equipo tenía muy buenos jugadores y jugaba muy bien al rugby, y todavía hoy podés ver ese partido de 1976 y disfrutarlo. Salió Gales 20 y los Pumas 19, ¿no? Por un punto, Exactamente. por un punto. Y después hubo otro partido que salió empatado contra Francia, puede ser en el Exacto, 77. ese partido también, esas eran pequeñas batallas. El equipo de Francia era un equipo extremadamente áspero, tremendamente áspero. Francia además había tenido de jugar un rugby, lo que se llamaba champán, y jugaban muy bien y eran muy hábiles, con técnicas muy buenas para jugar. Empezaron a jugar un rugby mucho más áspero, basado en
también en un equipo también de Francia que tenía forwards muy grandes, muy duros, muy ásperos, y bueno, y a nosotros nos tocó esa época, y te digo que esas eran realmente pequeñas batallas. A veces uno tenía la sensación, cuando terminaba el partido, de decir, uy, qué suerte que terminó y que todavía puedo, viste, salir caminando, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que te hace, esa cosa extraordinaria que te hace jugar con 14 personas al lado y tener esa sensación que vos podés vencer a cualquiera, ¿viste? Y eso es verdad, ¿viste? Esa sensación de que te sentís como poderoso y que con esas 14 personas que están saliendo podés vencer a otro que es en los papeles mucho mejor que vos, pero vos decís, hoy es mi día. Y cuando diste todo, y si no te toca ganar, pero diste todos, la sensación sigue siendo muy buena. Es maravillosa. Es maravillosa. Te voy a hacer una pregunta para cerrar que te tendría que haber hecho al principio. Dale. Hoy se la pregunté a Jaime y no me la supo responder, ¿eh? Sí, a ver. ¿Por qué, ¿de dónde surge el sobrenombre Cato? Pues es un sobrenombre. Vos sos Ricardo Bueno, Mastay, vos sabés, sí. Es muy buena pregunta, y ahí hay como... cuando era chiquito, siempre tenía bastante relación con mis abuelos, y yo era muy, muy travieso, muy travieso, y de decirme clavo, clavito, que era como un clavo, que, che, ¿quién se queda con Cato? Y nadie quería quedarse conmigo, ¿viste? El típico chiquito que nadie levantaba la mano, dejame lo que nos quedábamos y tal, y me decían clavo, clavito, y salió Cato. Quedó ahí en ese... Porque Cato, es impresionante que vos entras en internet y ves que el tipo fue director médico del PAMI, es jefe de trasplantes en el alemán. Cato, todo lado te dice. Absolutamente. Cato Mastay, en cualquier ámbito, en la San Andrés, ¿viste? Todo. Cato. Vos sabés, Juan Pablo, que esto es esto. Yo soy Cato. Es soy Cato para todo, digamos. Es sí. mi nombre, es mi identidad, ¿viste? Y por eso, ¿viste? Me siento bien, y bueno, y si vos en la calle me pasás y me decís Ricardo, ni te das vuelta, claro. No me doy vuelta. Claro. No me doy vuelta, y estoy seguro que me debe haber pasado alguna vez y alguien habrá dicho, che, que además que soy un poco sordo, pero que decir, che, este tipo, le digo Ricardo, y no se da vuelta, pero sí, soy Cato y me gusta. En todos los ámbitos de la vida. Me gusta, exactamente. Bueno, Cato, te agradezco muchísimo que hayas estado. No, muchas gracias a vos, papá, y a tu grupo. Un placer hablar con vos. Te mando un abrazo enorme y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias también para hacerme recordar todos esos momentos que para mí fueron muy importantes, y bueno, y soy un poco, en parte soy esa esencia que me dejó mi familia, el deporte, mi formación, así que abrazo enorme, Juan Pablo, hasta la próxima. Un abrazo gigante, hasta la próxima. Chao, campeón. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con más Invito Yo. Desde Buenos Aires, Argentina, y para todo el mundo, transmite Radio Sónica. Ganadora de los premios